Somos dos amigas que te quieren compartir algo de su mundo, su despertar y su caminar, tanto en lo espiritual como en la vida. Yo soy Cami. Yo soy Andrés, somos Místicas, un espacio en donde la magia es posible si tú lo crees y lo creas. ¿Quieres acompañarnos? Hola, bienvenidos hoy a nuestro segundo episodio de nuestro podcast Místicas. El día de hoy les vamos a hablar sobre el tarot. ¿Qué tarot debo usar? ¿Qué edad debo tener para leer o leerme las cartas? ¿Y cuáles son los miedos o tabúes más comunes que existen al leerse las cartas? Un poquito de historia también. Empezamos. Bueno, como sabemos, o hablando ya un poco de la historia, esta práctica viene hace muchos siglos atrás, antes de Cristo incluso. Se dice que la práctica empieza desde el libro de Tot del panteón egipcio, dedicado a ser escribano de los otros dioses, encargado de medir el tiempo y prever el futuro. De esta manera él crea un poco las cartas como la conocemos en cuanto a imágenes, simbología, números, no colores, porque en ese tiempo no se basaban en esto. Pero también, aparte de eso, un poco de lo que leíamos con Cami es que desde antes ya existía como que la práctica de querer adivinar o la práctica adivinatoria en general. Eso lo hacían desde las cavernas. Por eso supuestamente veían en el cielo o manifestaciones de la naturaleza, y lo que hacían es tallar en las cuevas como prediciendo el futuro, prediciendo el clima, prediciendo acontecimientos o qué día podían cazar de manera más abundante y qué días no era tan bueno cazar, por ejemplo, o pescar o salir tal cual, porque realmente vivían en estado de supervivencia. Exacto. Bueno, a lo largo de todo este tiempo se ha venido manejándole más allá de la parte adivinatoria. En principio era como un juego de naipes y que después le fueron dando la connotación real por la que surgió o por la que principalmente nace el tarot. Entonces, a lo largo de los años y de los siglos, la historia nos dice que tipo en la década de los 70 empieza a ver este contraste de lo que es el raciocinio con lo que es lo divino o el arte como tal, porque esto es considerado como un arte. Pero claro, como estamos realmente en esta época tan alineados a lo científico, no lo ven como más allá de una práctica charlatana, vana, y predicen, por así decir, o justifican que esta práctica se anulará en poco tiempo. En poco tiempo se va a suprimir. Ajá. Exacto, o sea que no va a tener ningún sentido y que al final esto va a fenecer. En este caso no fue así. Llega la llamada era New Age, la nueva generación, que se da en tipo de los 80, y más bien ahí es cuando renace y se da origen a la tarotmanía, donde hay más o menos en cada esquina una persona que esté leyendo las cartas, la bola de cristal, o sea, un montón de técnicas que se han implementado últimamente y a lo largo de los años. Entonces ahí es cuando realmente le dan la importancia que se necesita o la importancia que se merece, y la lectura del tarot o de las artes mágicas empieza a brillar por sí sola o con personas o desde ramas que parecían que nunca lo verían venir. Al final entra el arte del tarot dentro de un método o un mecanismo o una herramienta para ser utilizado como metodología de introspección dentro de la psicología, que eso fue como el boom para todas las personas que estamos en estas ramas, porque al final es como que aceptan el hecho de que el tarot o las artes mágicas sí funcionan y sí te ayudan en general. Exacto. Y que existen y que son parte de una ciencia. Sí, y de ahí nace la parapsicología. Exacto. Y bueno, estábamos leyendo un poco de Jung en este caso, y él decía que el tarot revela el inconsciente y alcanza la individualización del uno mismo, o sea, del ser en general. Entonces, de esta manera nos permite distinguir
nuestros miedos más profundos, hallar soluciones y respuestas para lograr conocerte también a ti mismo y a nuestros problemas o en lo que creemos que estamos estancados. Exactamente. Una seguidora me preguntó en las redes sociales, ¿cuál es la diferencia entre oráculo y tarot? El oráculo es la palabra o la herramienta general, digámoslo así, es lo que utilizamos para canalizar la energía negativa y transmutar la energía en energía positiva. Las velas son un oráculo, las cartas, el péndulo, los cuarzos, los imanes, en fin, todos esos son oráculos. Y el tarot como tal son cartas de algo en específico, como por ejemplo de los ángeles, de la luz, de los animales, el de Osho, ajá, el de las hadas, en fin, hay millones. Pero vienen esquematizados en arcanos mayores y en arcanos menores, basados en el tarot ancestral, que es el tarot que tú comentabas en un inicio, el tarot que nace en Egipto. Tarot egipcio. Exactamente. Que de ahí parten todos los tarot, realmente. Exactamente. Hay que aclarar eso. Exactamente. No se sabe a ciencia cierta cuándo nació o en qué fecha exactamente, pero vienen cargados, o cada tarot a lo largo del tiempo ha venido cargado de una simbología en específico, como tú decías antes, no en los colores, porque en ese entonces todavía no se sabía a ciencia cierta la energía o el fin o el significado de cada color, pero cada simbología que hay en cada carta es lo que nos hace a nosotras como canal, a nosotras como guías, como brujas, como quieran llamarlo, como guías espirituales en nuestro caso, nos hace Dios, los ángeles, que ese es el capítulo siguiente, ¿no? Nos mandan señales durante todo el día, durante todos los días del año, pero no las vemos. Entonces, cuando no las vemos es cuando acuden donde nosotras para leerse las cartas y decir, a ver, ¿qué es lo que pasa? Pero estas señales ya fueron enviadas. Entonces, a la final lo que somos nosotras básicamente es un canal para transmitir o aclarar esas cosas, esas dudas, esas incógnitas, esos miedos que tienen las personas o esas cositas que le están afectando en su día a día o en su futuro, que están estancando su vida, para poder sanarlas y así avanzar, ¿no? Y básicamente en lo que dices del canal, hay que estar súper claros que todos podemos ver las señales. Exacto. Solamente todos los vemos. Y todos los vemos, sí, pero la diferencia es que, por ejemplo, nosotros que estamos en este mundo ya despiertas, justamente es por eso, porque estamos con conciencia, porque hemos despertado en la conciencia y las podemos ver, hemos desarrollado de alguna manera la intuición. Entender o ser más puntuales para que la lectura sea mucho más enriquecedora. Ajá. O, entre comillas, asertiva para la cliente, paciente, en fin, como desean llamarlo. Entonces, en sí la diferencia como tal es el oráculo es el medio para canalizar y las cartas son una herramienta específica para que la persona que está sentada al lado tuyo o al frente tuyo que está consultando vea, palpe, o bueno, también nace porque siempre hubo estas personas que somos del canal, pero siempre hubo esta duda del ver para creer. Entonces nacen las cartas como simbología para presentarse lo divino en algo material, para materializarse ante los ojos de la persona que no es del canal, sino de la persona que necesita escuchar. También siento que bueno, les hablaremos un poco más adelante de este tema, pero el problema en realidad de nuestro raciocinio es precisamente ese, que no nos deja abrirnos y no nos deja creer antes de ver, que es lo óptimo, que es lo que se debería hacer. Exacto. No puedes pensar o seguir pensando que necesitas primero ver para creer. No. Siempre tiene que ser al revés. Exacto. O sea, debes empezar por algo y ese algo es justamente eso. Empieza a creer más para que luego veas, porque lo vas a ver, lo vas a palpar, lo vas a sentir. Exacto. Y con el tarot, al final es como para nosotras una herramienta divina. O sea, nos hablan de esa manera. Nosotros tratamos de dar el mensaje, obviamente no siempre son buenos los mensajes, pero no existiría una vida normal si no se te diera un mensaje negativo. O sea, si no estás viendo lo malo también, obvio. Exacto. Porque no podemos vivir en un mundo de ilusión y fantasía. Claro, no somos Tenemos Disney. Que ser terrenales, exactamente. Claro. Tan fácil como creer en uno mismo, ¿no? Para después ver los frutos de la vida misma. O sea, creer y después ver. Primero creer en uno o en el resto y después ver. Tal cual, o sea, y así empieza todo. Justamente yo le decía a un amigo en estos días, es que no puedes pretender, o sea, pensar que el de al lado va a hacer algo por ti si tú mismo no crees en ti.
Entonces necesitas primero creer tú para que los demás crean en ti. Y así es en todo. Exactamente. En tema de qué tarot usar, yo creo que más que un específico, aparte de que vibras con uno, el tarot te escoge como las piedras te escogen a ti, lo que tú tienes que canalizar o enfocarte es más en si es un tarot negro o un blanco. Creo que la decisión está más basada en que leas algo blanco o que veas algo blanco, que uses algo blanco. Obviamente hay personas que están y que nacieron para leer o para las artes oscuras, digámoslo así. Pero en lo personal te genera karmas. Entonces en lo personal yo incito o yo promuevo que siempre busquen un tarot blanco más allá que uno negro, pero siempre basándonos en que ese tarot que vamos a usar sea una herramienta para nosotros y que tenga cartas positivas y negativas. Por ejemplo, en mi caso, que leo, en nuestro caso, porque tú también, leemos las cartas de los ángeles, tenemos cartas positivas que son los ángeles y negativas que son los demonios. Entonces, ¿y para qué es esto? Es para que podamos ver o interpretar algo mejor de ese libro abierto que es esa persona que está sentada al frente nuestro, porque nadie tiene la vida de color de rosa y obviamente también, por lo general, digámoslo así, la gente dice, no, pero es que me estás diciendo, o qué feas que salieron mis cartas, o qué feas las respuestas que me dieron, y sí, o sea, te van a pegar 2 cachetadas en la cara si es que necesitas entender o ver las cosas ya de frente o de una manera consciente si no las estás escuchando, como por ejemplo, me invento ya, te sale la muerte y no necesariamente significa que te vas a morir, sino que tienes que culminar con un ciclo de tu vida. Obviamente puede decirte que alguien está en un proceso negativo o que alguien puede morir, en fin, etcétera, pero también te están haciendo ver que necesitas cerrar ciclos o que necesitas ya poner un punto final en una historia caótica en tu vida. Entonces, básicamente, no hay que tenerle miedo a lo negativo, porque todo tiene un yin y un yang, todo tiene un negro y un blanco, pero para que sea armónico, para que esos dos se complementen tanto y todo llegue a ser estabilidad o todo llegue a ser como... Equilibrio. Exacto, equilibrio en la vida misma. Entonces, para eso es que existen las cartas negativas en los tarots. Sí, también adicional a eso, saber que al existir muchos tarots, tú lees de acuerdo a cómo tú eres también. O sea, por ejemplo, puede ser que esta persona sí sea una persona que está en el lado oscuro, por más que te lea la de los ángeles, o sea, el tarot de los ángeles. Por eso creo que, como dice Cami, la recomendación siempre es como orientarte, vincularte o alinearte a la luz, por así decirlo. Ajá. Y independientemente de cuál te lean. Obviamente también tenemos que decir que cada tarot viene con la energía de la persona que lo hace. Exacto. Entonces, obviamente si te lees lo de los ángeles no va a ser el mismo significado o el mismo mensaje que leerte el de Marsella. Exactamente. Entonces, sí saber qué te estás leyendo, qué no. O sea, como en todo en la vida, a lo que te estás metiendo, no tenerle miedo, porque creo que el miedo atrae todo lo mal, en general. Exactamente. Entonces, es que vibras desde el miedo y exacto. Entonces, hasta por probar, yo sé que hay muchas personas que nunca han ido a una lectura de cartas y está bien, se respeta cada comentario y cada decisión y cada creencia de cada uno, pero es como a todos. Yo creo que al principio, como es algo que no conocemos y no sabemos, nos da un poco de... temor. De temor, sí, pero al final, como digo, no puedes seguir viviendo desde el temor y hasta para saber si quieres o no, o si estás alineado o no a alguna práctica, debes aprender o debes lanzarte y tratar o de ver o de vivir para saber si quieres o no quieres el futuro. Sí, tienes toda la razón. Respecto a la edad, también me hacían esa pregunta, ¿qué edad debes tener para leer o para leerte las cartas? Creo que la edad es independiente, más va a depender de los problemas que tenga la persona y la guía que estés buscando o que necesites para leerte las cartas. El tipo de madurez. Exactamente, ajá. Y el caso contrario, para leer las cartas a alguien, igual creo que depende mucho de la madurez espiritual que tenga esa persona, porque siempre debemos entender que el tiempo no te hace madurar, sino más bien las vivencias o experiencias que tienes. Como siempre digo, las experiencias negativas son las que nos hacen aprender para no volver a equivocarnos en ese mismo camino o caernos nuevamente.
Entonces, una persona debe madurar lo suficiente para leer las cartas a tal conciencia o a tal punto de que podamos ponernos en los zapatos de la otra persona, en vivir la tristeza de la otra persona, en entender el sufrimiento de la otra persona para saber dar un consejo positivo, para saber ayudarle de la manera más viable, digámoslo así, y que esta persona logre salir del infierno o de la negatividad o de lo que sea esa nube negra que está viviendo en ese momento. Entonces, y más que nada, aprender que el amor nos mueve tanto que tienes que amar a esa otra persona para poder sacarla o liberarla de lo que está viviendo. Porque si tú no amas a esa persona, no vas a poder ayudarla. Entonces, tengo muchas amigas brujas que me dicen, ay, Cami, ve, tengo una paciente súper tediosa, súper cansona, te la voy a mandar porque no la soporto. Brujas, guías espirituales que yo digo, chuta, oye, tienes que amar. Claro. Porque te vas a topar con tu espejo y cuando te topas con tu espejo, muchas veces como nosotras que siempre decimos somos un espejo, somos llamas gemelas de amigas, pero nosotras no tenemos ese encontrón como negativo, ¿no? Pero hay espejos que son tan iguales que se repelen porque lo peor de esa persona está reflejado en ti, entonces, y lo mismo de ti en esa persona. Pero sí, eso es algo súper importante, vibrar desde el amor para poder ayudar a esta persona y no hundirla más. Porque Claro. tal vez tu energía que repela a esa persona la puede, con un simple consejo, arruinar. Entonces siempre tienes que estar bien consciente para leer las cartas de que tienes que amar incondicionalmente a tu prójimo, a la otra persona. Que es una de las enseñanzas que nos dio Jesús, la mayor, vivir desde el amor y hacer todo con amor. Claro, y aparte también es súper fácil amar en lo lindo, Sí. en lo bonito, en lo bueno, Exacto. en la riqueza. O sea, Ajá. necesitamos aprender a amar cuando no tenemos duro. nada, en lo difícil, Ujú. en el engaño, en, no sé, en la Sí. mentira, en todo ese tipo de energías que vienen desde lo negativo, por así Ujú. decir. Porque si no, todo sería fácil, o sea, Exacto. y es como tú dices, al final se vuelve tu espejo, o sea, lo que tú repeles es lo que tú eres, Exacto. o es lo que tal vez inconscientemente más detestas de ti mismo, pero no has querido Mismo. resolverlo, no has querido trabajarlo, porque hay que Exacto. ser claros que cada uno viene a trabajarlo de cada uno para poder dar al prójimo, o sea, no puedes amar a alguien si no te amas a ti mismo, creo que eso hemos dejado súper claro en cada Exactamente. capítulo o en cada vez que hablamos, Ajá. pero lo recalcamos nuevamente. Sí, hay ese refrán que dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo. El día de hoy vamos a desmentirlo y quiero decir que más sabe la persona por las vivencias, por la conciencia que tiene, que por la edad que tiene. Tengo una bruja amiga, tiene unos 70 años, es súper conocida aquí en Quito y es bien chistosa porque ella dice, no, es que yo me las sé todas. Pero el rato de los ratos se topa con ella misma, con estos problemas que ella misma los está generando. Y, Cami, ayúdame, verás, por favor. Estoy metida en un liazo que no te imaginas con espíritus, ¿no? Con demonios. ¿Por qué? Porque le rebotó lo que ella hizo. Entonces, no confiarse desde el punto egocéntrico de decir, ah, no, yo lo sé todo, yo lo puedo todo, yo ya estoy lista para ayudar a otras personas. Entonces, así. Siempre seremos aprendices, siempre seremos maestros en diferentes etapas de nuestra vida. Creo que ese es el hilo que no debemos cruzar o no debemos topar las brujas. ¿Por qué? Porque el egocentrismo o el ego de la bruja es lo que hace que se quiebre esta conexión con Dios. Dejar de ser el canal y decir, yo lo hice. No, yo no lo ayudé. Yo no le... Y es Claro, justo tú lo que eres te el decía. canal. Tú eres el canal, es lo que te decía el otro día. No, yo no soy la que te da el mensaje. Son los ángeles hablando a través mío. Que justo topábamos eso en una lectura con André. Porque no creo que... ¿Qué pasó? Porque no creo que yo soy la que hago las cosas, sino que es Dios a través mío, es la divinidad a través mía. Entonces, si es que te vas a meterte a leer las cartas a otra persona, no trabajar desde el ego. No es decir, es que yo siempre sé lo que va a pasar y por eso voy a leer las cartas. No, sí, tienes la intuición a 1000, pero no es ese el primer paso para leer las cartas, sino es el querer ayudar al prójimo, el amar tanto incondicionalmente a la otra persona para poder ayudarle. El servir más, en definitiva, y compartir eso que tú, esa sabiduría que tú puedes tener y que le puedes servir a alguien más. Exactamente. Porque no sirve de nada que tú aprendas y al final te quedes con todo. Exacto. Siempre tienes que dar y a la vez vas a recibir.
la ley universal. Tal cual. Ahora sí, el momento de la polémica. Los tabúes y los miedos que tiene la gente a leerse las cartas. Hay un montón, como recibíamos una pregunta de nuestros seguidores que nos decían, ¿creen que perdemos la suerte cuando nos leemos el tarot o estamos en algún tipo de arte mística o mágica? Ajá. Totalmente, o que usamos espíritus no. de adivinación. Eso es bien típico, ¿no? Que la gente piense que el tarot es para adivinar el futuro en sí, en qué me va a pasar. No, claro está que podemos hacer preguntas, pero no es para eso, es para identificar lo que está mal en tu vida actualmente o las cadenas que tuviste en el pasado, lo que tienes que solucionar, limpiar para poder avanzar. Pero no es que te voy a decir, ve, mañana te voy a dar los números de la lotería y con esto vos te compras la lotería y mañana te ganas. Ya seríamos millonarias. Exacto. Que no es así. Y no para nada. También mucha gente piensa que les quitamos la vida o que les pegamos espíritus o que cuando llegan a la oficina de la vieja horrible con el caldero, como decíamos, en la cueva, así toda la de Walt Disney, que les vamos a echar un maleficio o que lo que les vamos a decir se va a cumplir. Y muchas cosas van a pasar, sí, claro está, pero por la intuición y la conexión que tenemos más allá de darle un maleficio o una maldición. Por eso siempre digo, cuando yo inicio brujitas, les digo, tienes que tener cuidado con las palabras que pones cuando lees las cartas, porque tienes que saber que estás abriendo un círculo y que hay espíritus a tu alrededor que también están escuchando lo positivo y lo negativo de lo que estás diciendo y se pueden agarrar de eso para hacerle daño a la otra persona. Claro. Entonces, claro, sobre todo si no tiene conciencia y no sabe cómo bloquear un poco esta parte. Adicional también que, en efecto, sí ves cosas que te pueden pasar en un futuro inmediato. No es que es un futuro y ya por poco de aquí a los 50 años esto va a pasar. No. Claro. O sea, todo tiene un tiempo y también hay que estar súper claros en qué vamos a preguntar, porque sí me ha pasado, sí nos pasa, bueno, a mí me pasa un montón que a veces digo, ¿y qué más pregunto? Y claro, últimamente leyendo cosas y viendo cosas decía, es una conexión el tarot si es una conexión el tarot con lo divino, no puedo ir a preguntar así nada más como, ¿y qué más? Porque es como que estuvieras, no sé, preguntándote, claro, y yo sé, o sea, más allá de que es algo divino, también lo podemos hacer como un poco más tal vez como educativo, o sea, obviamente para nuestra vida, ¿no? Tampoco es que tenemos que estar súper serios y por poco un ritual antes de iniciación, no, pero... no, si vienen a leerse las cartas con nosotras van a pasar cagados de la risa. Claro, pero... Perdón, muertos de la risa. Eso, muertos de la risa, pero al final es como saber qué quiero preguntar y ser específico, porque las cartas te pueden, bueno, los ángeles a través de las cartas te pueden decir muchas cosas, pero si tú no preguntas cosas específicas y en tiempos específicos, es decir, un ejemplo, quiero cambiarme de trabajo, ¿en cuántos días puedo cambiarme? ¿O en cuánto tiempo? ¿O me cambiaré este año? ¿O en el 2021 se va a dar este cambio de trabajo? ¿O qué debo hacer para hacer este cambio de trabajo? O sea, necesitamos ser específicos y también venir con la conciencia de que yo sé que al principio no creemos, lo que decíamos es todo ver para creer, pero sí empezar con una conciencia ya de todo lo contrario, o sea, de empezar más bien siempre por creer antes que ver. Y esa creo que sería la mejor manera de venir y hacerte una lectura de cartas, o sea, independientemente de las cosas malas que te digan, porque sí, hay un montón de cosas malas que tenemos y cada uno sabe con qué demonio lidia cada día. Y el demonios me refiero al ego, a la ambición, a la infidelidad, la lujuria, en fin, tal cual, todos estos sentimientos negativos. Y sabemos, cada uno nos conocemos y sabemos qué necesitamos o qué herramientas podemos implementar para cambiar esta manera de ser en este momento o en ese momento que nos leamos. Entonces, no ir con miedo siempre y siempre más bien en total confianza y teniendo la fe de que tú puedes lograr las cosas o cambiar ese destino o cambiar ese futuro que te está diciendo el canal, tu guía espiritual, la persona que te lee las cartas. Está haciendo de canal, exacto. Sí, estoy concuerdo contigo también. Otra cosa que también nos dicen siempre es, a mí en lo personal me dicen mis pacientes, Cami,
la primera vez, ¿no? Cuando se leen la primera vez. Siempre vienen, pero muertos del miedo, ¿no? Como decíamos, vienen a esperar la bruja mala en el lugar feo y todo, ¿no? Y cuando llegan a mi oficina, ven y dicen, no, chuta, ha sido diferente. Tenemos que romper este miedo de la adivinación, de todas estas cosas, por un lado. Y por otro lado también es, Cami, me voy a ir al infierno. Y de verdad, no se van a ir al infierno. Entiendo, sí, y me han dicho mucho que en la Biblia dice que los cartomantes, los, ¿cómo se llaman? Los Chamanes. No, sí, bueno, las brujas, los que usen la adivinación no serán aceptados en el reino de los cielos. Ah, en la Biblia. Ajá, en la Biblia dice esto. Entonces, sí, entiendo esto, pero también es un tema de polémica, ¿no? La Biblia es un libro, sí, de guía, de enseñanza, en fin, un libro que habla un poco de la vida de Jesús, pero también tenemos que tener en cuenta que la Biblia ha sido un libro manipulado a través de las generaciones en generaciones y de los transcribas que incluso cambiaron. O sea, no sabemos cuánto han cambiado. Sabemos que hay muchos libros que no son aceptados. Sabemos que han quitado libros a lo largo de la historia. Hace no mucho también que se dividió la Biblia de los católicos romanos con los cristianos evangélicos que no aceptan estos 5 libros de la Biblia. Si no estoy mal, son los deuterocanónicos o los penta algo. Bueno, voy a averiguar la palabra exacta, pero son 5 libros que no están aceptados, digamos, en esta Biblia. Pero a pesar de eso, entiendo y creo que debemos entender todos que es un libro manipulado por el hombre. Entonces, si es que tú usas la adivinación, si usas estas cosas, estos oráculos, como comentábamos antes, para hacer daño a alguien, pues obviamente vas a tener un karma y vas a tener tu pago, digámoslo así, o incluso si te puede rebotar todo lo que tú hagas. Pero si tú eres un canal en positivo, que estás ayudando a las personas, que estás amando plenamente a la otra persona para poderla guiar, entonces realmente no creo que sea un método de castigo divino, digámoslo así, o que sea de por ley un castigo de que no vamos a ir al cielo, siendo que estamos condenados al infierno por leer las cartas, o a su vez por leernos. Entonces sí creo que tenemos que romper ese tabú y ser bien conscientes de que no va a pasar algo así. No estamos haciendo nada malo. Claro, no es nada malo. Es como, o sea, no puede venir de algo malo si viene de lo divino. O sea, es ilógico pensar eso. Además que, como decía Cami, en cuanto a lo de la Biblia, han sacado tanto, en el transcurso de los años, han sacado tantos libros que han hablado tanto como de reencarnación, de esto de más allá de la muerte. Y esto solo ha sido simplemente de acuerdo a cada emperador, cada gobernador, que obviamente no le conviene que sepa que existe, por ejemplo, un más allá, y que si algo pasó en esta vida que no pudiste hacer o que no pudiste hacer, tienes la oportunidad de volverlo a hacer en una vida después. Exacto. Entonces, obviamente, en todo este tiempo, y como lo vemos hasta el día de hoy, en nuestro país se da mucho que los gobernantes hacen un montón de trabas o hacen un montón de cosas para que la gente del pueblo, por así decir, no se levante contra ellos y les quite de los puestos en los que están. Exacto. Simplemente es por miedo, para que no la gente desconozca como todo... Que tenga miedo a lo desconocido. Exacto, pero como que la gente un poco no sepa todos los caminos por los que puede ir y los que puede tomar para su crecimiento en general. Porque claro, ellos lo único que quieren es enriquecerse, no quieren que tú surjas en general. Y que sepan que tú puedes hacer muchas cosas en esta vida o por último, después, ¿me entiendes? O sea, no darte esa confianza, sino siempre tenerte como bajado la mirada, como, no sé, como... agachando la cabeza. Tal cual, agachado la cabeza. Y siguiendo el camino de ellos, sus dogmas y sus doctrinas. Exacto. Claro, mira el ejemplo claro que tenemos. Los sacerdotes quemaron a las brujas y a los gatos negros que eran nuestros guías. Ajá. Entonces, imagínate eso solo por el miedo de que una bruja era tan conectada con la tierra, con la naturaleza. Y ya de por sí las mujeres en general somos tan conectadas con la madre naturaleza porque somos madres, somos el canal para traer a este mundo a los niños, al humano, a los hombres y las mujeres. Entonces, ya de por sí somos muy conectadas, muy intuitivas, muy asertivas, porque podemos escuchar un consejo del viento, del agua, del fuego, ver cosas, entender cosas, oír, en fin, etc. Y eso fue lo que les causó miedo. Y tanto miedo les causó y tanto miedo también tuvieron de que pensaron que
las brujas podían sanar más a la gente que los doctores con una planta, de que las brujas podían guiar a una persona mejor que un sacerdote o podían darle un mejor consejo o quitar las culpas. Y tanto fue el miedo que las quemaron vivas. O sea, imagínate la sociedad en la que hemos venido viviendo a lo largo de los tiempos, ¿no? Ahora es un poco más suave, pero bueno, en estos países sudamericanos igual sigue siendo el machismo, exactamente, el machismo, la opresión, en fin, todo esto sigue estando ahí bien palpable, solo que un poco más oculto. Pero sea como sea, la persona que está con Dios no va a tener el corazón de matar a alguien o de quemarte viva. Es cruel. Entonces no me pueden decir que nos vamos a ir al infierno. Claro, sí, o sea, definitivamente no creemos que va por ahí, sino más bien siempre ha venido por el hecho de que tienen miedo a que les quiten el poder. Para mí, simplemente ha sido eso. Ajá, siempre tenemos que reconocer y recordar que el canal somos nosotros y que para las nuevas brujitas del canal siempre eres tú, la de la intuición eres tú, y confiar en ti para dar el mejor mensaje es lo primordial, porque al sentarte al otro lado tienes que confiar en ti para que estés totalmente abierta, todos tus puntos energéticos, todos tus chakras estén abiertos y tus sentidos estén tan conectados a tus guías, a tus muertos, a tus ancestros, en fin, dependiendo de la rama que uses y a lo que sea que en lo que tú creas, las deidades, en fin, estar tan conscientes de que si no confiamos en nosotros mismos no vamos a poder tener este sexto sentido tan alerta para poder transmitirlo mejor. Entonces siempre tenemos que confiar en nosotros, saber que somos el canal, que tenemos la intuición y que vamos a hacer es una obra, es un canal donde entra la luz divina y la transmites a la persona que está al frente tuyo. Así que hay que romper esos miedos nada más. Claro, tal cual en un libro decía que el tarot en este entorno se convierte en un destello de luz. Exacto. Entonces, no lo veas por otro lado, no lo veas por los miedos, más bien, como nosotros te hablamos de nosotras como guías, como canales, también te hablo como persona que se ha hecho leer y principiante, por así decir, o primeriza, que también tuve mi temor, pero al final es lo que les decimos, o sea, no cuando puede... vi la verruga de la Cami ya me tranquilicé. No, nada que ver. Pero no podemos ir a que nos lean las cartas si estamos desde un punto escéptico. De hecho, podemos, pero es como en tono burlarte del mensaje de Dios, de los ángeles, exacto. Y diciendo, o sea, no me puedes decir a mí que realmente tú sabes lo que me va a pasar. Exacto. Porque vienen muchas personas con ese ego, exacto, a probarte y decirte, esto es literalmente solo charlatanería. Exacto. Entonces, si no crees, no lo hagas y no te burles de las demás personas. No le hagas perder el tiempo a la otra persona. Exacto, no te burles porque es un trabajo. Nosotros nos preparamos para todo esto y no es así nada más. Dedicamos mucho tiempo para hacer rituales, para leer cartas. Energéticamente es pesado también. Es agotante, porque somos humanos, porque es mucha energía. Exacto. Entonces, creo que más bien siempre dejemos los miedos atrás y, no sé, lancémonos a la luz por donde sea que esta nos llegue, porque a todos nos llega destellos de luz de diferentes maneras, como para abrirnos la conciencia. Ajá, exactamente. En tema del tarot de Marsella, quiero darles unos tips en cómo se divide. Se divide en 4 palos, que son los arcanos, de copas, bastos, espadas y oros. Entonces, las copas en tema positivo es una persona de emociones, es una persona de sentimientos, de intuición, del querer, del ser, son queridos y les gusta compartir. En el punto negativo son más tristes, son manipuladores, son emocionales. En tema de bastos, hay más confianza, más energía, voluntad y pasión en esa persona, son motivadores. También son emprendedores y muy comprensivos, y en el tema negativo son energéticos, coléricos, explosivos. En las espadas tenemos como positivo que se basa mucho en el aire, entonces son consejeros, son analíticos, son razonables, tienen facilidad de comunicación, son valientes y estratégicos. Y en el plano negativo son un poco desconectados con el amor, son fríos, son más cortantes, son un poco más serios también. Egocentristas. Exactamente.
Y en el tema de los oros, en positivo, son capaces de trabajo para materializar sus sueños, son capaces de hacer físico todo lo que ellos creen. Las cosas son realistas, o sea, toman las cosas de manera positiva, son realistas, pero siempre analizando las cosas entre bien y mal, ¿no? O sea, siempre poniendo una balanza, y son súper prácticos. Y por negativo de los oros, son materialistas en exceso, son pesimistas, son tacaños, son inconscientes. Egoístas. Ajá, son egoístas y son muy carentes. Entonces, estos son unos tips para que sepas tú si es que vas a leer las cartas, en específico el tarot de Marsella, o bueno, en fin, en general todos los tarots que se basan en arcanos mayores y menores. Si es que tú ves estos palos, puedes saber un poco más a qué se refiere, y ese es el tip que les damos el día de hoy. Les hablamos un poco del de Marsella, básicamente porque es el más conocido, por así decir. Ajá. Y claro, viene del tarot egipcio, que les decíamos que es como... Ajá, el ancestral. El ancestral, ajá. Y en este habíamos leído un poco y también habíamos escuchado un podcast que hablaba un poco de los arcanos mayores, que hablaba justo de que es un viaje. Le dicen el viaje del loco. Pero este viaje es el que haces tú. O sea, lo que a ti te lanzan o la tirada que te hagan a ti es básicamente tu vida reflejada en el loco. Exacto. Entonces, según esto, tienes que ir viendo. Pero como dice Cami al final, cuando te salen las cartas no siempre es la fatalidad absoluta, o sea, no para nada. Por ejemplo, cuando te sale el diablo no quiere decir que eres un demonio y que toda oscuridad en ti, no, sino depende de lo que te estén leyendo. Te dicen que, por ejemplo, si te sale el diablo, habla de la energía y de la fuerza, no solo de cosas malas. Y esto nos da a elegir el bien y el mal, o sea, en el camino en el que estamos en ese momento. Exacto. Y nos dice que también los únicos que estamos llamados a hacer algo somos nosotros mismos. Bueno, y el día de hoy tenemos nuestra tercera brujita de nuestro aquelarre Místicas. Así que la vamos a presentar. Bienvenida, Steffi. Ella nos va a contar un poco de su experiencia leyendo las cartas, su experiencia como tarotista, cartomante, guía espiritual. Así que le damos la más cordial bienvenida. Y un caluroso abrazo. Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Steffi, soy, como Cami ya dijo, la tercera brujita de la aquelarre Místicas. Y bueno, venimos aquí a compartir con ustedes un poco de nuestras vivencias. Mi querida Steffi ya es una dura en el manejo del tarot. Cuéntanos qué tarot usas. A ver, yo uso el tarot de ángeles, de arcángeles. Adicional, como hay todo bueno, siempre hay un mal. También incluyen cartas de demonios, pero mi experiencia tanto dentro del tarot y en la lectura de las cartas es increíble. He llegado a conectarme con la gente de una forma única, literal. Sí, te complementas totalmente con el alma de la otra persona. Cuando tienes una persona al frente en esta mesa, chuta, todo lo que te sale es mágico. Literalmente no hay otra palabra para describirlo, mágico. Sí, sobre todo te conectas con todos tus guías, con todos tus ancestros y también de la otra persona, porque esa persona te permite entrar a su mundo, a su vida y, bueno, acoplarte un poco y entender también a la otra persona. Sí, el porqué de sus vivencias, el cómo esa persona evolucionado o involucionado a lo largo de su vida, las experiencias que ha tenido, cómo la ha hecho o qué persona la ha hecho. Entonces es realmente única esa conexión. Sí, sobre todo aquí hay que entender que siempre la persona que está al frente llega a ti, siempre es por algo. Exacto. Siempre está ahí por algo, y si es contigo es porque ellos saben que tú les puedes ayudar en cierta forma. Exacto. Y aprender de ellos un poco más. Como yo siempre digo al principio de mis lecturas, nosotros vivimos en un mundo de una pared rayada. Cuando pones una pintura, lo borras, pero sabes que atrás de esa pintura siempre hay algo marcado. Y a veces la gente se cega a eso y se bloquea. Totalmente. Y lo que nosotros hacemos es ayudar a que ellos se abran y que compartan con nosotros un poco de su vida y de su experiencia también vital. Así poder limpiar karmas, poder limpiar todo lo que nos digan los angelitos, ¿no? En esta conexión que comentábamos, es tan lindo poder llegar más profundamente a esas personas, llegar a esos vacíos emocionales o esas marcas, como decía Steffi, en ese lienzo, que
necesitas realmente romper, necesitas superar, necesitas sacar. Muchas veces las personas dicen, voy a leerme las cartas para ver cómo me va a ir en el futuro. Y claro, tu futuro depende de tu pasado y tu presente, que para mí el presente, el pasado y el futuro están pasando en ese momento, en ese instante, en ese mismo momento, en ese mismo tiempo. Y lograr comprender lo que pasó una persona, vivió una persona, para poder romperlo y para poder mejorar la vida de esa persona es muy importante. Es muy, muy importante, es lo básico, lo primordial en estas lecturitas de interpretación y de sanación. Además, la gente ha creado este tipo de tabú de que leerse el tarot es bastante malo, ¿no? Como decía en el primer podcast, te vas a ir al infierno para leerte las cartas. Y piensa la gente que se pierde su suerte, ¿no? Pero no es así. Y como yo siempre digo, el tarot simplemente te da una apertura realmente a tomar las decisiones correctas en tu vida. Exactamente. A forjar tu destino en base a las decisiones que tomas. Exacto. Sí, es verdad. Y saber que no estamos solos, que tenemos ese acompañamiento, esa guía de nuestros dioses, de nuestras deidades, de nuestros angelitos, de nuestro cuadro espiritual, nuestros ancestros, nuestro linaje incluso, nuestro aquelarre. Y saber cómo ayudarle las palabras que necesitan en ese momento. Y claro, lo que me dices tú de que llega, lo que nos cuentas tú de que llega la persona a ti, es porque Dios, la vida misma, el universo, los ángeles te lo ponen en tu camino. Mientras más conciencia o aprendizaje tienes en este caminar, mientras más avanzado estás como brujita, guía espiritual, santero, lo que sea, cual sea tu rama en el mundo espiritual, mientras más avanzado estás, diferentes casos te tocarán. Y es porque tú también ya los viviste, porque tú también ya sabes cómo superar eso. Sí, con todo esto igual, siempre aprendemos, siempre reconectamos y sobre todo ayudamos a las demás personas, sobre todo a que ellos se encuentren a sí mismos, para que puedan llegar a sanarse. Exactamente. Incluso también en el tarot nos sale cuando alguien trabajó en algún tipo de rama, en cualquier rama, en contra de tu persona. También nos sale esto y tenemos las armas, digámoslo así, o el conocimiento para sobrellevarlo, sanar a esa persona y sacarla de eso, porque una brujería, que después toparemos el tema más profundamente, una brujería siempre malintencionada comienza por arruinar los pilares de tu vida, que son los 4 pilares más importantes, es la salud, el amor, la espiritualidad y el dinero, y comienza a afectar cada uno de ellos. Y cuando nosotras a través del tarot podemos ver esto, sabemos en dónde ubicarnos y sabemos cómo ayudar a esa persona a superarlo y que su vida mejore. Así que sí, es muy importante romper esos tabúes que tú dices, de que es malo leerse las cartas, de que pierdes la suerte, o también que la bruja no es certera. Es tan típico decir eso. Siempre dicen eso. Es muy típico, pero cuando realmente ya lo profundizas, te das cuenta que es increíble. Ayer, en una lectura de cigarrillo, estaba yo leyendo el cigarrillo a una paciente X y me salió en el cigarrillo 3 letras, Isa, marcado, Isa, y le mando foto, ¿no? Porque lo estaba haciendo remotamente por WhatsApp, por la nueva modalidad. Todo virtual. Todo virtual ahora. Cumplimos con las medidas de bioseguridad. Exacto. Entonces, me salió Isa y después de esto me sale el número 15. Entonces yo le digo a ella, mira, me sale 15 y me sale Isa. Y entonces ella me dijo como, cuando terminé la lectura, ella se quedó con un sinsabor, como muchas pacientes nos han tocado así, de que como que no tuvieron mucha confianza en ti. Y bueno, al día siguiente ella me llama y me dice, Cami, no puedes creer lo que me pasó. Y le digo, ¿qué pasó? Y me dice, acabo de encontrar el nombre de la amante de mi esposo por la cual nos separamos, y se llamaba Isaura. Entonces yo dije, Isabela, algún nombre así, ¿no? No me imaginé Isaura. Y me dice, Isaura, y está con esta mujer hace 15 años. Entonces yo dije, qué chistoso. Y claro, ella súper emocionada, intrigada, me dice, wow, o sea,
qué increíble. Y le digo, sí, hay veces que mientras la persona más escéptica es o más desconectada está, son más puntuales y son más directos nuestros angelitos, nuestro linaje en decirnos las cosas para que ellos puedan ver, presenciar. Como bien siempre decimos que el tarot es como la manera de que las personas vean lo que tú estás diciendo, porque nosotras las brujas somos el canal directo, la comunicación directa con el cosmos, con el universo, con Dios, en fin, con todos. Y cuando abrimos una carta y me invento, la persona dice, ¿cómo va a estar mi salud? Y ¡pac! Te sale el ángel de la enfermedad. Y nosotros como que chuta. Bueno, si está de frente, ¡ay, qué bien! Bueno, sí, enfermedades normales. Si está de cabeza, chuta, no, qué tontera. Y bueno, y ahí sabremos qué o cómo guiarla. Pero es porque las personas, mientras más escépticas son, más necesitan ver las pruebas, entre comillas. Entonces, por eso es que el tarot es tan directo. Sí, sobre todo yo igual, siempre les digo a mis pacientes que nosotros realmente, como dijo Cami, somos un canal para transmitir lo que los ángeles y todo el cosmos del universo quieren decirles a ellos. Y por eso es que esas personas están frente a nosotros. Exactamente. Y eso, pues, aprovechando la oportunidad, léanse las cartas y pierdan ese tabú de que las brujas son malas. Exactamente. Y pues pueden escribirnos por interno, a ver con quién quieren leerse, y con Steffi, con Andre o conmigo, con Cami. Adicional, les quería compartir algo que había visto en estos últimos días, que es una serie de Netflix que se llama Sobrevivir a la muerte. Esto como a modo de un poco entrar en conciencia de todas estas artes místicas y de todos estos campos paranormales, por así decir, o un poco quitarnos de esos tabúes y miedos que tenemos en cuanto a lo desconocido. Como hablábamos con Cami, al final, en el transcurso de los años, las ciencias, independientemente de la que sea, se vienen demostrando y documentando para probarnos realmente que sí existen. Y en este caso creo que un poco podría abrirnos la mente y desde esta manera consciente empezar a tomar las cosas para poder hacer cambios trascendentales en nuestras vidas, porque un mensaje a veces nos llega más que muchas o largas conferencias que podemos escuchar a nivel educativo o de nuestra vida en general. Totalmente. Incluso también pueden ver el experimento de la doble rendija. También pueden leer nuestro amado libro Muchas vidas, muchos maestros. Que lo recomendamos siempre. Siempre lo seguiremos recomendando hasta que nos paguen. Entonces, bueno, eso es todo lo que les vamos a compartir el día de hoy. Les agradecemos por escucharnos, les agradecemos por su apoyo, su compañía. Y les esperamos el siguiente episodio, que vamos a hablar sobre las señales de nuestros angelitos y la intuición. La intuición. No se olviden de compartir para llegar a más corazones, porque siempre estamos dispuestos nosotras a ayudar y a dar un poco de guía o apoyo, no sé, cualquier palabra siempre es buena. La gente, o sea, que la gente se sienta que no está sola. Exacto, o poner una semillita en su despertar. Así es. Gracias. Gracias. Chao, chao.